los Zoom. Estoy mirando, pero la pantalla no está ahí, abierta. ¿Ahora? No, tranquilo. Vamos a continuar. No hay problema. ¿Puede entonces pasar el slide, por favor? Siguiente slide. Bueno, la apendicitis aguda es una enfermedad. Só un rato, doctor. Deixa eu mirar se está passando na pantalla. Eu creio que... Tranquilo. Está travado, Roberto. No está passando. Ya. No hay problema. Puede subir de nuevo. Ya. Bueno, como estaba hablando, la apendicitis aguda, puede pasar, por favor, Roberto, es una parte de una patología, una enfermedad que se caracteriza una parte de abdomen agudo. Perfecto. Vamos a recordar que abdomen agudo tenemos las diferencias de abdomen agudo, que es abdomen agudo inflamatorio, obstructivo, vascular, perforativo, hemorrágico. Perfecto. Las patologías que envolven abdomen agudo es pancreatitis, colecistite, diverticulite y apendicitis. Perfecto. Bueno, entonces la apendicitis aguda es la inflamación de ese apéndice, ¿ya? 7% de la población sufre de esa enfermedad. Es la cirugía de emergencia más común dentro de un centro de salud, ¿ya? Con una incidencia mayor en mujeres. Perfecto. Entre la segunda y cuarta década de vida. Puede pasar, por favor. Vamos a entender cómo se presenta lo apéndice, ¿ya? Lo apéndice está ligado, se encontra anatomicamente abajo, no inicio, no término do intestino delgado, que é o ilho, quando se inicia o intestino grueso, colo ascendente, que é o seco, a primeira porção do intestino grueso, lo seco, então aí está o apêndice, ele faz parte do intestino grueso, ¿ya? La función de ese órgano, ¿ya? Do apéndice, es básicamente no hay ninguna evidencia clara, pero muchas literaturas están hablando que ayuda a producir más muco, ¿ya? Más muco, y también ayuda a la flora intestinal, perfecto, como una actividad para defensa, perfecto, la defensa. Então, se a apresentação do apêndice, a base do apêndice está fixa em lo seco e a sua ponta pode apresentar de algumas maneiras, como se estiver atrás do seco, então falamos que está retrosecal. Se está lateral, atrás do ilho, então está post-ilial. Esse está adelante, pré-ilial. Se está mais para baixo, então está posição pélvica. Subsecal está abajo do seco y para secar a lateral. Perfecto. ¿Puede pasar? Perdón, un minutito. ¿Volvemos? Claro, puede volver. Volvemos al anterior. Bien. Aquí tiene su importancia, ¿no? Esto claro. Tiene su importancia porque de acuerdo a esta posición del apéndice, sí. Entonces nosotros vamos a tener el dolor que puede ser localizado, o que puede ser difuso, o que puede ser referido a algunas áreas vecinas. Por ejemplo, el apéndice subsecal genera dolor a nivel de la cara anterior de la pierna muchas veces, que puede ser en fosa ilíaca derecha, puede ser irradiado o referido a cara anterior. La pélvica genera dolor de vejiga en general por irritación de la pared posterior de esta, ¿no? Y da molestias al orinar. La parasecal y la retrosecal nos generan dolor lumbar o dorsolumbar por lo general, ¿no? Y muchas veces se la confunde con procesos infecciosos urinarios altos. La preilial y posilial nos generan dolor a nivel del ombligo, muchas veces, ¿no?
Y de ahí que muchas veces nos distorsionan el efecto de la percepción del dolor. Entonces, esto es muy importante para podernos orientar justamente la causa del dolor o qué tipo de apéndice podríamos estar topándonos en un momento dado. ¿Ya? Claro, doctor, muchas gracias. Perfecto. Buena colocación. Por eso que es muy importante. Gracias, doctor. Entonces, si hablamos de la epidemiología, nosotros tenemos los aerobios facultativos y los anaerobios, que son las formas de la bacteria, ¿ya? Tenemos bacilos de gram negativos, que es Escherichia coli, Pseudomonas klebsiella. Tenemos también los cocos gram negativos, que son streptococos y enterococos. Y los anaerobios tenemos bacilos de Gram, que son los bacterioides, y cocos gram negativos, que son los Clostridium. Perfecto, puede pasar, Roberto, por favor. Ahora sí, esa es una parte muy importante para que nosotros podamos comprender los tipos y cómo se presenta la patología, ¿ya? Entonces, la etiopatología y la patogenia está en 4 fases. La apendicitis aguda está en 4 fases. La primera fase se podemos hablar congestiva o edematosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. ¿Cuáles las causas de la apendicitis? Vamos a entender las causas. ¿Cómo que sucede la apendicitis? Entonces puede ser por algunas causas, como sabemos que el apéndice fecal, ele é formado por tecido linfóide. Entonces, si hay una hiperplasia de los folículos linfóides, puede tener ese apendicitis. Los fecalitos también es parte de una causa que puede también generar la apendicitis aguda, fecalitos. Los cuerpos extraños como vermes, parásitos, etcétera. También tumores, ¿ya? Los tumores más comunes, el tumor de apéndice es conocido como carcinoide, tumor neuroendocrino, ¿ya? Entonces, las fases de la apendicitis aguda están en 4 fases: congestiva o edematosa, supurativa, que es donde ya tiene aquel inicio de pus, ¿ya? La gangrenosa, que podemos hablar gangrenosa, isquémica, necrosada, tanto tranquilo, cualquier una de las 3. Y también la parte final, que es más grave, ¿ya? La tercera y la cuarta es más grave, que es perfurada, donde hay una perforación de ese órgano y salen los fluidos. Por eso que es muy importante, esa es muy grave. Por eso que tienes que tener atención con la fase de la apendicitis, ¿ya? Por pasar, Roberto, por favor. Entonces, acá está la primera fase, que es la catarral o edematosa, como hablé ahorita, ¿ya? Que es la primera fase de la apendicitis, que es una inflamación, una pequeña inflamación, un eritema, un pequeño eritema. Mira arriba, la figura, tiene un folículo, un fecalito, que es un pequeño, un bolo fecal bien pequeñito, que se llama fecalito, que obstruye la porción de la luz del apéndice, haciendo así con que él entre en esa patología, apendicitis aguda. Próximo. Ahora estamos mirando la supurativa, ¿ya? Que es donde comienza la irritación, ¿ya? Do peritoneo parietal. Entonces, si inicia ahí esa irritación, podemos mirar que no está normal, ¿ya? Y la tercera, que es isquémica. Puede pasar, Roberto, por favor. Ahora vamos a mirar la isquémica. Mira que está el inicio, como hablé, puede ser gangrenosa, isquémica, necrosada, tanto faz hablar, porque las 3 son la misma cosa. Es cuando tiene la dificultad de la pasaje de sangre, de oxígeno, entonces la parte va a comenzar a morir, que es la necrose, gangrena o isquemia. Entonces mira que está muriendo la parte negra. Essa parte es muy complicada, muy grave, puede acarretar muchas otras consecuencias. Y la última parte, la perfurada, donde hay una perforación de ese órgano y todos los fluidos sale para el peritoneo, ¿ya? Y va a infectar. Como el doctor acabó de hablar, cuando se sale el fluido, ¿ya? Es muy grave, ¿ya? Es muy grave porque está saliendo todo el contenido do intestino para afuera, no puede, ¿ya? Puede pasar ahora, Alberto, por favor. Entonces, acá está, como hablé, tenemos la parte final del intestino delgado, que es el ilio, y cuando inicia el intestino grueso, con ascendente,
a primeira porção ali, abaixo um pouquinho está o apêndice secal, que antigamente muito falava como apêndice vermiforme, como apêndice iliocecal, etc. E vermicular. Hoje se habla apêndice secal. Já, pode passar, por favor, apenas para entender. Eu creio que é isso. As manifestações clínicas que esse paciente pode apresentar, nós... Oh, doutor? Antes de que empecemos a eso, las causas de la apendicitis pueden ser obstructivas, que son las más frecuentes, y las inflamatorias, asociadas a infecciones. Pero también tenemos de tipo isquémicas, ¿no? Que está asociado a procesos de trombos o placas ateromatosas o isquemias por vasoconstricción de las arterias terminales del apéndice, ¿no? Y tenemos apendicitis por compresión, producto de procesos tumorales de áreas vecinas del apéndice que lo compriman, como por ejemplo el embarazo, tumores de ovario, bridas o adherencias que existan en la cavidad peritoneal, ¿no? Y tenemos las traumáticas que están asociadas a traumas internos o externos, producto de laceraciones, maniobras instrumentales, heridas punzocortantes, ¿no? Y que lesionen ese apéndice y permitan el escape de contenido hacia la cavidad peritoneal muchas veces que nos generan peritonitis. O las isquémicas que asociados a trombos o placas ateromatosas que inducen obstrucción y necrosis, pues son de rápida evolución también y producen un efecto de perforación. Las inflamatorias y las obstructivas son las que nos dan lugar a reaccionar muchas veces en forma adecuada, que cumplen los pasos que nosotros vemos, ¿no? De la fase congestiva, la fase supurada, la fase gangrenosa y la fase de perforación o de peritonitis. Pero las otras muchas veces no dan lugar porque se producen en forma espontánea, ¿ya? Perfecto. Entonces, dentro de la obstructiva pueden ser por parásitos, por semillas, por proceso de hipertrofia linfonodular que tiene el apéndice, o por espasmos del esfínter del apéndice, que es la válvula de Krenken, ¿no? O a veces en edad avanzada puede ser producto de fibrosis cicatrizal retráctil de esta válvula de Krenken, ¿ya? Después las inflamatorias son producto de procesos de ingreso de gérmenes o por microlaceraciones, producto de proliferación de bacterias o parásitos que dañen la pared, la serosa interna de la mucosa del apéndice, ingresen hacia la serosa y generen la reacción inflamatoria con aumento en la producción de mucus, éxtasis linfático, congestión vascular, y todo eso induce a la congestión y obstrucción de la glándula, muchas veces asociado a producción de un moco viscoso y que no puede salir, ¿no? Entonces esa parte quería mencionarles, ¿no? Que es importante que ustedes la conozcan. Pueden seguir. Claro, doutor. Muchas gracias, doutor. Muchas gracias. Então, se eu já falei ahorita das manifestações clínicas que o enfermo pode apresentar, dolor abdominal, las náuseas, vômito, anorexia, febre, diarrea, constipação. Existe a clínica clássica, que os cirurgianos muitas vezes hablam, a literatura também está falando, que são anorexia, a clínica clássica, que é hablado que se pode operar a paciente, se o paciente pode ir para o centro cirúrgico, muitas das vezes sem fazer o exame de imagem. Qual a clínica clássica de apendicite? A anorexia, a perda de hambre, não quer hambre, não tem hambre. A dor epigástrica, um dolor muito forte epigástrico, mal explanada, já. As náuseas, já, paciente tem náuseas e vômitos, já. E uma dolor em fossa ilíaca direita, já.
ese dolor en fosa ilíaca derecha. La fiebre puede tener como puede no tener, ¿ya? Entonces la fiebre es la única cosa que puede tener o no, ¿ya? Puede pasar, Roberto, por favor. Ahora, eso es muy importante porque eso es el exame físico principal para para diagnosticar si es o no apendicitis. Ese sinal, primeramente, nosotros tenemos la fosa ilíaca derecha y tenemos también la región periumbilical. En este punto, le llamamos de punto de McBurney, perfecto? Es un punto llamado punto de McBurney. Ese punto, vamos a hacer algunos exames. Tem un sinal de Bloomberg, que es un sinal, que es el primer sinal, que es un sinal semiológico, que aprendemos en semiología, que es caracterizado por una dor a descompresión. Entonces, nosotros hacemos una compresión nesse punto de Bloomberg y hacemos una compresión o punto apendicular, tanto puede ser. Y esa descompresión causa de la pared abdominal, se tiver dolor, sinal de Bloomberg positivo. Também outro sinal que conhecemos é sinal de Hovsing, que é um sinal de apendicite também. Como que sucede? Se apalpa o quadrante inferior esquerdo e se o paciente, nessa palpação, hacer dolor irradiado para o quadrante inferior direito, então é positivo para Hovsing, que é sinal, já? Outro sinal muito importante é de Aron. Esse sinal de Aron é uma dor e um desconforto epigástrico quando exerce uma pressão ao ponto de McBurney, que é esse ponto que eu falei ahorita, que está entre número 2 e número 3, esse ponto 1 aí, já? Tem também um sinal chamado sinal de Duff. Esse sinal de Duff é um dolor quando hacemos uma percussão, já? Uma percussão, e então se no ponto de McBurney, então se o paciente tosse, se ele tossir também, ao tossir ele tiver esse dolor, ou se a percussão também tiver dolor, então o paciente está positivo também para sinal de Duff. Por isso que é na percussão, é muito importante isso. Outro sinal que é psoas, que é do músculo psoas, já? Esse é um indicativo de uma irritação desse músculo. Então, o que hace? Como se sabe se está irritado ou não esse músculo? O doente, o enfermo, ou o paciente, é colocado de cúbito lateral esquerdo e nós hacemos uma hiperextensão do membro inferior direito. E essa hiperextensão faz uma flexão ativa contra a resistência do corpo. Então, se vai sentir dolor nesse músculo, uma irritação, um dolor, então se sentir dolor, está positivo para apendicite aguda. E outro sinal também característico é de obturador, também desse músculo obturador, que esse músculo como que hace? Coloca o paciente também, obturador interno, já? Perdóname. Esse paciente coloca em decúbito dorsal, hace uma flexão passiva da perna sobre a coxa. Ya, esse paciente sentir, hace uma rotação interna, ya? E se esse paciente sentir uma dolor também nesse músculo obturador, então se também é positivo para apendicite, ya? E esse último sinal, chamado sinal de Leander, é um sinal que a temperatura retal está maior 1 grau, a maior que a temperatura axilar. Então, se isso também ocorrer, é um indicativo também que pode ser de paciente estar com uma enfermidade. Doutor, quer acrescentar alguma coisa acá? Sí, por favor. Por favor. En el signo de Bloomberg, el problema es un problema de rebote, ¿no? Cuando se hace la descompresión, cuando se comprime, el apéndice se desplaza hacia adentro, pero se descomprime y el apéndice intenta salir hacia adelante. Y ese movimiento de descompresión y movimiento del apéndice provoca la estimulación de sus terminaciones nerviosas en su pared. Está inflamada, entonces induce a la aparición del dolor. En el signo de Rovsing, la compresión en fosa ilíaca izquierda genera desplazamiento de gases y distensión de la ampolla ileocecal y por lo tanto también de la luz interna del apéndice, y esa distensión provoca el dolor. ¿Ya? En el signo de Aron, que es un dolor referido,
porque ustedes comprimen fosa ilíaca derecha a nivel del punto de McBurney y duele el epigastrio o la región precordial. Eso se debe a que existe una neuroconducción anormal, existe una conducción efáptica, porque es un dolor referido, no es un dolor localizado como los otros dos, ¿ya? Debido a la estimulación de las fibras nerviosas que comparten el origen común de esa inervación de esta zona precordial o epigástrica. Eso es un dolor referido. Muchas veces también se comprime fosa ilíaca derecha y el dolor siente dolor a nivel de la punta de costado como si tuviera como una neumonía, y otras veces lo hace toser, otras veces duele la región supraclavicular. Eso es porque existe conexión con las fibras nerviosas, sobre todo del plexo linfático, que están inervando esas partes que están asociadas al efecto simpático o parasimpático, ¿no? El signo de Duffy es un problema de irritabilidad de la pared peritoneal, entonces ya existe compromiso de las terminaciones nerviosas de la pared peritoneal parietal, porque ya hay extravasación de toxinas hacia la cavidad y estimulación de las mismas. Y por lo tanto, formación de prostaglandinas, interleucinas y otros elementos que son los responsables de generar ese dolor. El signo del psoas del obturador está asociado a ese apéndice secal, secal, ¿ya? Sí, perfecto. O secal, que es donde el apéndice está dirigido hacia la parte baja, hacia el pliegue de la pierna prácticamente, y muchas veces ya entra en contacto la punta, la parte distal del apéndice con el peritoneo parietal, y muchas veces las toxinas ingresan e invaden los músculos o la fascia de estos músculos y generan una reacción inflamatoria. Por eso es que duele la cara anterior de la pierna, duele la fosa ilíaca cuando se hace la presión, la extensión, la rotación de la pierna, en el caso del psoas, del ilíaco y del obturador, ¿ya? Y el signo del Lenander, por supuesto, que es un incremento del aumento de la temperatura rectal en relación al axilar o la bucal, debido a que existe un aumento del metabolismo local en la zona del apéndice que genera un aumento de la temperatura, ¿no? De ahí que aumenta esa diferencia de temperatura como producto de ese aumento de metabolismo interno, o de generación de calor por la vasodilatación, la isquemia y la necrosis que se está produciendo y la acción de los gérmenes de defensa, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Puede pasar, Roberto. Ya. Sí, Gracias. ¿Me escucha? Lielson, ¿me escucha, doctor? Sí, Roberto. Puede hablar. Sí. Gracias. Entonces, como hablamos, el doctor también habló sobre, hay una escala que se puede hacer para constatar si la persona ingresa en el hospital si tienes la apendicitis aguda. Acá tem a tabla que la escala de Alvarado, que se junta los sintomas, los signos y los exámenes laboratoriales. Acá, en sintomas, miramos que hay dolor migrante en la FIB, la fosa ilíaca derecha. Si usted está haciendo los exámenes clínicos y lo paciente que hace la escala de Alvarado es menor que 4, la suma de todos los puntos que hay ahí es menor que 4, então é negativo para apendicite aguda. Se hasta 7, la junção del punto hasta 7, indica que tem que fazer uma tomografia computadorizada do abdômen. Então, se queda maior que 7, é positivo para apendicite. ¿Ya? Los diagnósticos diferenciales, quanto à localização, a etapa do processo, a idade, o sexo, hasta mesmo o embarazo, se é errôneo, leva tratamento equívoco e chega de 15 a 20%. Também tem os casos de pacientes que sentem uma dor abdominal e se quedam em casa, não procura tratamento
y es más frecuente el diagnóstico erróneo en mujeres cuanto al embarazo. La localización, como el doctor habló anteriormente, es muy débil porque, como miramos en la pantalla anteriormente, se queda hasta 5 posiciones anatómicas, entonces el diagnóstico puede ter algumas diferenças, ¿ya? E no caso de los hombres, o diferencial também sobre o seu sistema urogenital masculino, se pode diferenciar-se como uma torção testicular ou hasta mesmo uma epididimitis, que é a inflamação do epidídimo, não? E também em las mulheres, os transtornos ginecológicos, como a herpes, enfermidade pélvica inflamatória, que também tem muita dolor na mobilização. O embaraço ectópico roto, como o doutor também falou, que aumenta a HCG, e a endometrites e o quisto de ovário roto. É um diferencial. Buenas tardes, doctor, compañero. Tenemos lo que es el manejo quirúrgico, que en tratamiento convencional hay las incisiones que se Annalise. no se escucha. ¿No escucha, Annalise? Está mal su señal, Annalise. Sí. Se está 3 centímetros por debajo de la cicatriz umbilical y se centra en la línea medio clavicular. Tenemos también la incisión que pasa por un punto que sería la espina ilíaca anterosuperior y la cicatriz umbilical, 2/3 por arriba y 1/3 por debajo. En pronóstico tenemos la tasa de muerte ha disminuido, que en 1939 era 9.9 por 100.000. Y hoy es 0,2 por 100.000. Pase, por favor. La diapositiva. Los factores de riesgo que influyen en el retraso del diagnóstico y el tratamiento de apendicitis varía ampliamente y además embarcan desde la consulta tardía a los servicios de salud a una baja sospecha clínica por parte de los profesionales, debido a que los signos y síntomas que presenta en el momento que va a coger un servicio de la valoración inicial puede confundirse con otras causas de dolor abdominal, siendo esos los factores de riesgo: la edad, sexo, embarazo, obesidad, inmunodeprimidos, la posición anatómica a la hora de ver los síntomas y signos, y el retraso en la atención. Pase, por favor. Laboratorio. La mayoría de los pacientes ya cuentan con un hemograma completo antes de realizar la cirugía, que sería como una parte de los estudios básicos que se piden.
En el hemograma se presenta leucocitosis con desviación a la izquierda y cuenta con leucocitos entre 15.000 a 20.000. La análisis de orina solo son solicitados para excluir la posibilidad, digamos, de infección del tracto urinario, cuando hay esa sospecha, porque los pacientes con apendicitis, cuando se sospecha, se puede encontrar piuria y o hematuria sin bacteriuria en 1/3 de los pacientes con apendicitis, de lo que se debe por la proximidad del uréter y la vejiga. Y también se pide el PCR. Pase, por favor. Ya. En las imágenes. ¿Quiere agregar algo más, doctor? Annalise, ¿qué tiene que ver el proceso de bronconeumonía o neumonía o neumonía con una apendicitis? ¿Por qué es importante eso? Perdón, doctor, se cortó la... Le decía porque la imagen de neumonía o bronconeumonía es importante para diferenciar de una apendicitis. No sabría explicarte. Ya les hice un comentario al principio, ¿no es cierto? Que a veces se estimula fósil ilíaca derecha y si hay inflamación puede generar efectos sobre la pleura, de ahí que aparece dolor torácico en punta de costado. ¿Recuerdan? Bien. Sí. Cuando hay doctor, un sí. proceso de neumonía, cuando hay un proceso de neumonía o bronconeumonía, se puede estimular la pleura y las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, y a través de esa vía se puede estimular el apéndice o la ampolla ileocecal y puede generar congestión, hipertrofia linfoidea, sobre todo en niños. De que muchas veces operan niños, están con neumonía, no presentan signos de neumonía, pero tienen dolor en fósil ilíaca derecha y fiebre y vómitos, de ahí que directo los mandan a operar. Se encuentran con un apéndice sano y el niño sigue con fiebre hasta que hace insuficiencia respiratoria, ¿no? O a veces se les mueren por un mal diagnóstico. Eso se debe justamente a esa conexión de dolor reflejado o referido a otros niveles o producto de ese origen en común que tienen las fibras nerviosas, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia. Muchas veces hasta un simple dolor de oído, ¿no?, que estimula el nervio de Arnold puede provocar tos o puede provocar dolor a nivel abdominal y puede provocar aumento del peristaltismo, dolores de tipo cólico y diarreas, ¿no? Entonces, acá pasa algo parecido. Entonces, la importancia de saber descartar algún otro proceso que pudiera hacer confundir con la aparición del dolor a nivel abdominal y que pueda generar esa manifestación de ese signo que es importante, o síntoma que es importante para este diagnóstico o para diferenciar este diagnóstico que es de la apendicitis aguda, ¿ya? Perfecto, doctor, perfecto. Muy bien. Ya, doctor. En la imagen se pide la radiografía del tórax
para descartar principalmente proceso neumónico. La radiografía del abdomen no se utiliza de manera rutina, digamos, pero se usa para ver los niveles hidroaéreos con masas intestinales dilatadas, ileocecales, fecalitos calcificados, rechazo de vísceras y borramiento del psoas. La tomografía abdominal ha sido comparada en esos últimos años con el fin de afinar el diagnóstico de apendicitis aguda. La tomografía abdominal demuestra una mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, con una tasa más o menos de 94% y 95% en los niños y 94% en los adultos. Pase, por favor. Bueno, buenas tardes, En doctor. situaciones, pues, No, está bien, Ana. Bueno, situaciones especiales son infantes y jóvenes, los niños. Los exámenes semiológicos son más difíciles por la irritabilidad del paciente y su falta de colaboración para el examen físico. Esta demora de operación haciendo que la mortalidad sean mayores en niños de edad preescolar que en los mayores de 5 años. Como 2 años sería 100%, menores de 5 años 70% y mayores de 5 años 50%. Tenemos que tener en cuenta que el cuadro es atípico, con fiebre más alta y más vómitos también. En ocasiones, en niños con apendicitis de localización pélvica, puede suceder una erección peniana debido a irritación del peritoneo sobre la fascia de Valdeir, ocasionando un estímulo parasimpático, también conocido como signo de Ehlers. Si la palpitación del abdomen Perdón, misma. ¿Qué se estimula en los niños cuando genera ese efecto? ¿En qué tipo de apéndice podría ser eso? en la apéndice de la Ileal, pélvica. Apéndices en la barbaridad. ¿En cuál de ellas? ¿En cuál de ellas podría ser? sería en el apéndice anterior al seco, retrosectal sería. No, tiene que ser la secal, la que va hacia abajo. ¿Qué pasa por ahí? Da ese nivel. El conducto inguinal. Inguinal, ya. Sí. Y por ahí van las fibras nerviosas que van hacia la región del cuerpo cavernoso, ¿sí? Y que estimulan y que generan una reacción inflamatoria con vasodilatación por eso es que genera esa alteración, ¿ya? Y Sí. en los niños también hay alta incidencia de peritonitis secundaria por conta da inmadurez del epiplomo para selar la perforación. Pasa, por favor. En los ancianos. En los ancianos está entre 3 a 10% de total de apendicitis diagnosticadas, porque en este grupo de pacientes la apendicitis tiene un peor pronóstico do que en las otras edades, por tener en su mayoría, otros tipos de enfermedad y también por
está relacionado con una mayor incidencia de perforaciones apendiculares en el momento operatorio del 32 a 70% de las apendicitis. Los síntomas no son pronunciados, por lo que hay demora en buscar ayuda médica, tardanza en el diagnóstico. Frecuentemente es afebriles y no tienen leucocitos. Los ancianos tienen un efecto degenerativo, tanto nervioso, vascular, inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, justamente por eso, muchas veces pueden pasar de tipo desapercibida de estos procesos inflamatorios del apéndice, porque no nos presentan grandes manifestaciones. Tienen su sistema inmunológico deprimido, entonces no hay presión febril, no hay la leucocitosis, ¿no? Y otras veces sufren de trastornos mentales y no hacen una buena referencia de la sintomatología que el paciente pueda presentar. Excepto cuando ya están complicados, asociados a los náuseas y a los vómitos y de estado de deshidratación y complicaciones cardiorrespiratorias que pueden tener asociados a la sepsis que se pueda generar. ¿Ya? El embarazo. Esta es una complicación no obstétrica más común del embarazo, que está aproximadamente entre 1.500 nacimientos. En periodos iniciales de embarazo, que son los primeros trimestres, el dolor provocado es similar observado en pacientes sin embarazo. Después según crece el útero durante el segundo y tercer trimestre, la posición del apéndice también se eleva, haciendo ainda más difícil el diagnóstico. Los síntomas son confundidos con los producidos por el embarazo. Asimismo, la leucocitosis es normal en estas pacientes. El aumento de la vascularización en las estructuras permite el desarrollo acelerado de la inflamación apendicular, asociado también al desplazamiento del mismo hacia arriba y posterior al útero, que hace retrasar el diagnóstico, haciendo confundir la signología vesicular. La apendicitis en el embarazo puede producir parto prematuro y muerte en útero por peritonitis. Puede pasar. Muy bien. El diagnóstico es principalmente y fundamentalmente clínico, que se basa en los signos y síntomas, siendo el dolor abdominal, el lado derecho, el principal elemento clínico de esta patología. Este diagnóstico llega a ser 75 a 90% seguro. Y este es un dato importante para hacer la apendicectomía. Puede pasar, Roberto. Las complicaciones. Una de las complicaciones sería la perforación del apéndice, que puede causar una infección por el abdomen. Y sería también la peritonitis. Y es una enfermedad que puede poner en riesgo la vida y es necesario hacer una cirugía inmediato para extraer el apéndice y limpiar la cavidad abdominal. Y también la acumulación de pus que se forma en el abdomen, que sería el absceso. En la mayoría de los casos, el cirujano drena el absceso introduciendo un tubo a través de la pared abdominal hasta el absceso. Este tubo se deja colocado durante 2 semanas aproximadamente y el paciente recibe antibióticos para combatir la infección. Una vez que se elimina esta infección, se hace una cirugía para extraer el apéndice. En algunos casos se drena el absceso y el apéndice se extrae luego después. Puede pasar. Y el pronóstico son los factores que influyen en la mortalidad, que sería la edad del paciente,
y la perforación antes del tratamiento quirúrgico. La tasa de mortalidad de apendicitis aguda sería de 0,1%, de apendicitis perforada de 3 a 5%, apendicitis perforadas en los ancianos 15%, y también 47% de complicaciones se dan tras de la perforación. Y sería eso, doctor. Muy bien. Está bien. ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Doutor, eu tenho uma dúvida, pero não faz parte do trabalho. Faz parte também, pero é uma complicação e não consegui entender muito bem. Bueno, quando se falamos de choque séptico, doutor, no caso da apendicite, no caso qual a fase? No caso, sabemos que tem edematosa, la supurativa, isquêmica e perfurativa, pero qual a fase que é mais provável do doente ou enfermo entrar no choque séptico e qual tempo que temos para tratar para que isso não cura? E se ocorrer, o que altera? Era isso, doutor. Bueno, el shock séptico ya está asociado al proceso de invasión de las toxinas hacia el torrente vascular y la diseminación por los diferentes órganos y tejidos, donde ya les origina una mala vascularización y el proceso inflamatorio induce a isquemias y necrosis de diferentes tejidos, ¿no es cierto? Exactamente, no hay un momento adecuado para decirle, bueno, va a suceder ahora, pero generalmente los procesos sépticos ya aparecen en el caso de la apendicitis, por ejemplo, después de las 12 a 24 horas, cuando el apéndice se puede perforar, se puede necrotizar, puede haber trasudados e infiltrados debido al aumento de permeabilidad vascular, o las toxinas salen hacia la cavidad peritoneal generando la peritonitis y que nos van a producir ese efecto del shock séptico. Entonces, generalmente eso está asociado a procesos sin tratar dentro de las 24, 48 o 72 horas aproximadamente. ¿Ya? Perfecto, doctor. Muchas gracias, doctor. Pero siempre tiene que haber la invasión de gérmenes, ¿no? Por ejemplo, sencillo, usted puede tener un absceso localizado, ¿no? Pero ese absceso localizado va a afectar vasos sanguíneos y linfáticos. Y a través de los vasos sanguíneos, a través de las venas, las toxinas que se producen invaden la circulación y pueden generar una reacción inflamatoria difusa en todo el organismo. Entonces, pero para eso necesita cierto tiempo. Por lo general, como les decía, después de 48 o 72 horas. Dependiendo siempre qué le pueda generar. Lo primero en este caso nos va a generar peritonitis, ¿no? Por la facilidad que tiene el tejido de necrosarse y perforarse. Pero independientemente desde el momento en que existe congestión vascular y existe aumento en la permeabilidad vascular, asociado a la histamina, la serotonina, el tromboxano, que lesionan esta pared, o asociado a los otros diferentes mediadores químicos, las toxinas ingresan al torrente vascular y generan lo que se llama una eritremia, ¿no? Y después ya, de ahí que generan la reacción leucocitaria, por eso es que aumentan los leucocitos, ¿no? Porque hay la migración leucocitaria con el objeto de detener ese. Pero si ese individuo tiene pocas defensas, es inmunológicamente deprimido, es desnutrido,
o tiene otros factores de riesgo como diabetes, insuficiencia cardíaca, donde ya tiene una mala vascularización, una mala irrigación, entonces existe mayor facilidad para que esos gérmenes puedan generar con mayor facilidad un proceso séptico. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, cuando Doctor, hay una factores pregunta. predisponentes, ¿sí? Ya. Sabemos que la apendicitis es la obstrucción, ¿no? Si un paciente ingresa a los centros de salud, No siempre es obstrucción, puede ser perforación, compresión, sí, sí. isquemia, necrosis, perforación, ruptura, ¿no? Entonces hay varios factores que la pueden desencadenar. Sí. Ya dígame. Pero si ingresa un paciente que está con obstrucción de la luz del apéndice, sigue siguiendo dolor ya abdominal, pero solo intervención quirúrgica o la obstrucción puede salir normal. No. Sí o sí hay que eliminar el apéndice, ¿ya? Ah, ya. La Solo apendicitis intervención. aguda, solamente intervención. La apendicitis aguda, no hay ningún otro mecanismo de solución que la extirpación del órgano o de ese apéndice, ¿ya? Ahora bien, cuando se inflama el apéndice, genera un dolor de tipo visceral primeramente, que es localizado o que puede ser referido. Pero a medida que va afectando la pared, va afectando vasos, va generando la otra fase de flemonosa, gangrenosa y perforación. Esos gérmenes van afectando otros tipos de fibras nerviosas o van irritando otras terminaciones. De ahí que el dolor se puede hacer difuso, independientemente que en un principio podría ser localizado o referido. Se vuelve difuso, otras veces se vuelve irradiado porque continúa un trayecto siguiendo el punto de contacto del extremo distal del apéndice con un órgano vecino, como por ejemplo la vejiga o con las fascias del obturador, del psoas, del ilíaco, ¿no? Y genera ese dolor continuo hacia la cara anterior de la pierna, aún sin movimiento, aún sin estímulo, aún sin hacer un movimiento de rotación, flexión o extensión. ¿Ya? Cuando el dolor, cuando los gérmenes se salen y estimulan el peritoneo parietal, entonces el dolor se vuelve parietal. Peor aún si las toxinas o los factores de la inflamación, como las prostaglandinas, interleucinas, otros elementos, invaden la fascia de los tejidos vecinos y estimulan esas fibras nerviosas. Entonces el dolor se vuelve parietal o somático. ¿Ya? Deja de ser visceral. Porque muchas veces la parte no puede generar sensibilidad local, porque ya las fibras nerviosas se destruyeron, pero sí la periferia, ¿ya? O el dolor va a ser referido a otra zona, o va a ser irradiado o difuso, ¿ya? Un dolor que puede ser de tipo punzante en un principio, ¿no? O de distensión, se vuelve irritante continuo en etapa posterior. ¿Ya? Ya, doctor, perdón, que es un momento muy importante. Cuando se hablamos, doctor, eso es una duda que creo que muchos tienen. Cuando se hablamos de paciente con un proceso inflamatorio, no caso de apendicitis aguda, que se habla que puede tener fiebre o no puede tener fiebre. Y cuando miramos los exámenes, los leucogramas y miramos la leucocitose, esa desviación a la izquierda, doctor, sabemos que ¿qué quer dizer essa desviação à esquerda? Como que você pode explicar isso para nós?
La leucocitose, tranquilo, los neutrófilos, porque son parte de respuesta inflamatoria, pero esa desviación izquierda, ¿qué es? Doctor, su micrófono está desactivado. Perdón, le decía que aparecen células inmaduras, de ahí que aparecen los callados. Y la presencia de callado es lo que nos da la desviación a la izquierda, ¿ya? Porque son células blancas inmaduras que aparecen con el objeto de tratar de detener ese proceso inflamatorio. ¿Le aclaré? Sí, sí, doctor. Perfecto. Células inmaduras blancas. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias. Por eso es que hay neutrofilia y presencia de callado. Esos callados, esa presencia de callado es lo que le da la desviación a la izquierda, ¿ya? A veces el proceso febril se instaura y otras veces no. Generalmente eso depende del umbral del dolor, de la facilidad para conducir los estímulos, si los estímulos son conducidos por fibras nerviosas o por sangre, ¿ya? O si están llevándose a través de la vía linfática. Entonces, eso influye, eso pues nos puede generar. También está asociado al proceso de inmunosupresión que pudiera tener ese paciente, ¿ya? O lesión del centro termorregulador o del núcleo del tálamo, al centro. Entonces, eso implica que muchas veces no hay la elevación térmica que uno espera, ni la intensidad del dolor que uno espera. El dolor visceral empieza en forma lenta y se va incrementando paulatinamente a medida que se van estimulando las diferentes fibras y va llegando mayor estímulo hacia el centro del tálamo. No es lo mismo que usted cuando se machuca una uña, usted grita de dolor y le duele todo el dedo porque se estimula múltiples terminaciones nerviosas. Pero por ahí es un diabético, un leproso, usted se machuca el dedo y tiene sensibilidad, porque están destruidas sus terminaciones nerviosas en ese tipo de pacientes. Pero no sucede con mismo con las fibras viscerales. Solamente que la respuesta, como es por vía amielínica, es un estímulo que va por vía amielínica, entonces tarda más en llegar a hacer su efecto. Distinto al que es llegado por vía mielínica, que ya dijimos que era un dolor de tipo rápido, ¿no? ¿Está claro esta parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bien. ¿Y qué otra pregunta tienen? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial para apendicitis? Bueno, ustedes tienen varios tipos de diagnósticos diferenciales, ¿no? Pueden ser procesos intestinales o no intestinales, pueden ser procesos de tipo ginecológico, que ya nombraba su compañera, la ruptura de las trompas de falopio, un quiste de ovario torcido, incluso una menstruación o un síndrome dismenorreico, que son aquellas menstruaciones dolorosas, pueden generar dolor. Una ovulación puede generar dolor en fosa ilíaca derecha muchas veces, cuando son ovarios micropoliquísticos sobre todo, o existe una inflamación. Puede doler, pero no significa que sea una apendicitis, de ahí que es importancia del laboratorio. Otras veces son
procesos neumónicos o bronconeumónicos que producen irritabilidad de la ampolla ileocecal. O ya les decía, procesos auriculares en los niños, ¿no? Por irritación del nervio de Arno. Pero lo más frecuente que puede generar ese tipo de diferencia sería la salmonelosis. En la salmonelosis hay dolor fosiliaca derecha, hay parálisis intestinal, hay ilio, hay distensión abdominal, hay a veces diarrea, a veces hay vómitos y náuseas, pero con la diferencia de que la salmonelosis genera una temperatura mucho más alta que la apendicitis, ¿ah? Y genera dolor retroocular. Eso debido al compromiso generalizado del sistema, que no ocurre muchas veces en la apendicitis por la intensidad del daño que se genera, ¿ya? El apéndice, perdón, la salmonela tiene preferencia por la zona de la ampolla ileocecal, que es rica en nódulos linfáticos, entonces puede producir hipertrofia de la misma y a veces genera obstrucción del apéndice. De que muchas veces también pueden haber concomitancia entre salmonelosis y aparecer una apendicitis obstructiva como producto de esa hipertrofia glandular, que es esa zona de los nódulos linfáticos de la ampolla ileocecal. El apéndice y por lo tanto su distensión y su inflamación. Con la diferencia de que la salmonelosis al laboratorio nos genera leucopenia debido a células blancas con desviación a la izquierda, ¿cierto? Y linfocitosis debido a que el sistema linfático estimula la migración linfocitaria. Y esa leucopenia, pues como les decía, hay retención de atrapamiento de las células blancas, no pueden migrar, no pueden viajar. En cambio, la apendicitis no produce eso, ¿ya? Y también la salmonelosis tiene una prueba específica que es la reacción de Vidal, que es patognomónica de salmonelosis, cosa que en la apendicitis está negativa, ¿ya? También puede ser una infección urinaria, sobre todo en la cistitis por irritación de la pared vesical posterior o una urete. Cuando el ureter está inflamado puede generar dolor y que puede generar una irritación de la región dorsolumbar y muchas veces lo pueden confundir con una irritación de la ampolla ileocecal cuando está el apéndice retrocecal. Es que es importantísimo el examen de orina, ver las características de la orina y la tomografía que se pueda realizar, o una buena ecografía Doppler color que nos muestre la localización de los vasos y la ubicación del apéndice. Otras veces, como ustedes mismos decían, pueden ser nódulos linfáticos o ganglios o tumoraciones que pudieran estar en la cavidad y pudieran estar generando esa reacción inflamatoria. Preguntas, jóvenes. ¿Ninguna? Bien, si no hay preguntas, les agradezco mucho por su participación, la presentación muy buena. Ya muchas veces es incómodo hacer un primer trabajo porque nadie sabe cómo quiero que pide, pero aquí estamos todos para aprender, ¿ya? Porque ustedes están en fase de corrección y de asimilación, entonces no estamos para hacer daño a nadie, simplemente orientar. No soy el dueño de toda la verdad, pero puedo orientarlos en algo.
Claro, doctor. Muchas gracias por todo el tiempo, doctor. Gracias, gracias. Nos vemos mañana a las 9:35. ¿Ya? Mientras tanto, usted, Leiriane, por favor, vea que encuentre unas 2 personas para que complementar su grupo. Y mañana, después de la clase, me avisa, o si las encuentra ahora, para que yo les haga la notificación del trabajo, que ya usted sabe que es paludismo para la próxima semana, ¿ya? Sería su grupo de usted. Ya, doctor, ya está completo, están todos aquí en la clase. Ok, entonces me envían por favor los nombres, los 5 nombres para que yo les haga la notificación después. Sí, claro. Yo estoy teniendo problemas con la plataforma. Ahora no me permite hacer algunas actividades. Por favor, les pediría, ¿quién fue el que grabó la clase? Bueno, no hay problema, yo voy a intentar subir la grabación de la clase.